Ayer el señor procurador convocó a una reunión de altísimo nivel y de allí salieron varias conclusiones muy importantes que queremos compartir. Pero tal vez lo más importante es el anuncio que van a escuchar y que debemos seguir con cuidado porque hace parte de lo que necesitamos, el correcto plan de paz electoral. Señor Procurador Gregorio Hatch, buenos días. Buenos días, Julio. Me alegra mucho poderlo saludar y un saludo también a su equipo de trabajo y a los oyentes también. Señor Procurador, hoy el país se viste de paz electoral en 1094 municipios. ¿Cómo va a ser esa jornada de hoy? Sí, señor. Afortunadamente llegamos a este gran momento que creo definitorio para el buen éxito de la jornada del 8. Y vamos a acudir a la presencia de la estrategia comunicacional paz electoral para llevar el mensaje que venimos pregonando, que el evento electoral no puede estar revestido de pugnacidad, de discordia, de enfrentamiento, de acusaciones, de señalamientos. No podemos seguir calificando a nuestro contradictor como enemigo, ni seguir utilizando mensajes de odio o de rencores. Estamos convocando a la paz, a la tranquilidad, a que los colombianos, en manera sensata, hasta donde sea posible, afrontemos este compromiso y este deber, que también es un derecho, de escoger de la mejor manera en 3 momentos: Congreso de la República, presidente y vicepresidente, y eventualmente en segunda vuelta la misma fórmula. Ese es como el esquema general de la estrategia comunicacional paz electoral. Señor Procurador, usted ha recorrido todo el país y ha hecho una alianza con otros entes de control. Y quiero que usted le reitere a la audiencia, porque naturalmente somos un país que está prisionero de focos de violencia por cuenta del narcotráfico, de bandas que están no necesariamente en los principales centros electorales, pero sí tratan de permear corregimientos, municipios cercanos, veredas en las que se mueven. Hoy para usted, reconociendo que, repito, hay hechos, nos acaban de contar, por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla, de esas 2 bandas criminales que tienen azotado con microtráfico y extorsión a la ciudad, boleteo, robo, que también están vandalizando las elecciones en un sector de Barranquilla. Independientemente de eso, que es muy grave y que ni más faltaba, las autoridades deben actuar, ¿usted a la fecha considera que hay garantías para un proceso electoral en Colombia? Sí, señor. Categóricamente sí. Vamos a tener elecciones. Colombia va a hacer sus elecciones en tranquilidad. No vamos a dejarnos doblegar de quienes quieren instaurar el caos y la anarquía, y los colombianos van a tener el resultado que ellos mismos determinen, acudiendo en forma masiva, ojalá muy temprano, a las urnas. Y lo digo porque ayer tuvimos una nueva sesión, creo que la 5ª ya, de verificación del plan democracia que manejan las fuerzas militares y de policía, las cúpulas. Y las conclusiones, por ejemplo, 260.000 hombres, de los cuales 226.000 son de la Policía Nacional, desplegados en todo el territorio nacional, ciudades y campos. La capacidad tecnológica de movilidad, de desplazamiento y de pie de fuerza plenamente dispuesta. Ya están llegando a los sitios de votación los destacamentos de policía y militares. Hemos hecho una pedagogía muy grande. Tenemos los personeros en cada una de las poblaciones y sobre todo en la parte rural. Bueno, una infinidad de agentes promoviendo la paz electoral, especialmente del sector privado, que es el que ha acogido con más entusiasmo esta iniciativa, porque pues ahí es donde está el grueso de la población. Lo de ayer terminó en lo siguiente: la información que nos dieron. 1, no puede medirse el nivel de riesgo, que lo hay, siempre lo ha habido y ojalá podamos superar eso, pero es previsible que habrá nuevos riesgos. Clasificarlo solamente con unos indicadores científicos y técnicos que permitan arrimarnos lo más posible a la realidad y no hacer suposiciones. Entonces ya no se cuenta cuántos municipios están comprometidos, o si es el suroccidente, o si es un departamento, sino puntos específicos de la geografía donde realmente existen o han existido hechos violentos que atenten contra las elecciones.
concretamente contra las elecciones. Eso nos dicen los generales, que son 288 puntos. Haga de cuenta, Julio, y discúlpenme lo burdo del ejemplo, que poniendo un puntico rojo en cada sitio específico, en cada vereda, en cada curva, en cada montañita, eso queda un sarampión sobre el mapa de Colombia, y esos son 288 puntos específicos que eventualmente serían críticos y podrían ser objeto de acciones que vayan en contra de la paz electoral, que lleven violencia y pongan en riesgo el acto electoral. Esto es producto de la aplicación en método científico y técnico de 39 variables que cruzan toda la información que hay disponible en todos los sectores y que recoge también información de entidades como la Defensoría, entidades privadas como MOE, lo que tienen las inteligencias de la Fuerza Militar y de Policía, y con 39 variables se llega a eso, más que es lo que yo considero relevante, conocimiento palmo a palmo allá en el territorio, vereda por vereda, curva de cada carretera por curva de cada carretera, de policía y militar, que son los que están allá. Entonces, eso nos da esa tranquilidad que le digo, sin poder decir, en absoluto no va a pasar nada, pero si llegan a intentar hacer cosas, hay control suficiente. El miércoles siguiente que viene, a las 7 de la mañana, haremos la penúltima sesión de control de ese aspecto de los factores de riesgo por violencia que atente contra las elecciones. Sí, señor procurador, lo saludo desde el corazón del proceso electoral, en la Registraduría General. Estoy aquí donde además todos los ojos apuntan hoy por hoy, más a raíz de la presión que ha metido el presidente por un supuesto fraude electoral. La Registraduría ha destapado los secretos, revelado el código fuente del software que pues va a transmitir los datos electorales este 8 de marzo sobre lo que el presidente ha levantado pues sospechas, y pues el código fuente ha sido mostrado para que lo auditen los partidos políticos desde ayer. Es como la caja negra de este proceso electoral que ya está en manos de los partidos políticos y de muchos organismos de control, dentro de eso la Procuraduría. ¿Usted está tranquilo? ¿Usted puede darle un parte absoluto de tranquilidad frente a ese tema a los colombianos? Yo le puedo hablar de lo que me consta y de lo que ha sucedido hasta este momento que estamos conversando. En el siguiente sentido, tocayo. Se viene atendiendo no solamente lo que el presidente manifiesta, sino muchos sectores de lado y lado alrededor de la idoneidad de un instrumento de trabajo tecnológico que se llama software y que tiene unos componentes a su interior, dentro de los cuales figura algo que se ha vuelto un poco mítico, que se llama el código fuente. Y sobre la idoneidad de ese instrumento para este momento electoral, independiente de qué haya pasado anteriormente, hay diferentes miradas. Hay una de tipo jurídico, una de tipo de validez del instrumento, otras tecnológicas, otras ideológicas, otras filosóficas, otras políticas. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con nuestro equipo propio de la Procuraduría Nacional Delegada para lo técnico, lo logístico de las elecciones, no para lo conceptual. Allá adentro, con nuestros expertos, estamos participando día a día de lo que la Registraduría Nacional va señalando como parte del control constitucional que nosotros le hacemos a esa actividad de labores. Apenas en estas horas se va a hacer lo que se llama la apertura del llamado código fuente. Eso es una garantía que tienen derecho todos los colombianos, incluyendo los partidos y los candidatos, para saber cómo es que le van a hacer la contabilización de sus votos. Le debo decir que aquí se ha generado una confusión, todo el mundo opina, entre qué quiere decir el preconteo, qué quiere decir el escrutinio, qué fuerza legal tiene el uno, qué fuerza legal tiene el otro, y el tema tecnológico que le mencioné. Como apenas se abrió la posibilidad de que las auditorías propias de cada colectividad, de cada candidatura, hagan el examen a fondo técnico y científico de lo que va a utilizar como herramienta para hacer la cuenta de los votos, la registraduría. Cuando termine eso, nosotros, igual que los que están haciendo la auditoría, sabremos la idoneidad o no del instrumento. Pero hacerlo antes de haber ido a verificar in situ y dentro del mundo tecnológico, que es bien abstracto y bien enredado, no es responsable, porque puede haber dudas
previas, que además sirven como advertencia para evitar errores. Pero una duda no puede convertirse en una sentencia. Ahora, señor procurador, entendiendo que su proyecto y su iniciativa de la paz electoral es tan importante, sobre todo en este escenario de tanta desconfianza en el que estamos, lo cierto es que el presidente Petro, a pesar de la contundencia de sus declaraciones y de la contundencia del registrador Penagos ayer cuando explicó muchos de estos asuntos muy técnicos, lo cierto es que el presidente insiste e insiste en que eso que pasó ayer tampoco es suficiente, que porque eso lo han hecho siempre y siempre ha habido fraude. ¿Algo de lo que señala el presidente a usted le parece que tiene sentido de realidad o nada? Claro, es que lo que yo le estoy diciendo, uno puede tener dudas y debe manifestarlas, cuestionamientos, inquietudes, pero mientras no se haga la prueba final técnica que la hacen los auditores propios de cada uno de los partidos y de las campañas de los candidatos, que es una garantía de orden constitucional, entonces no sabremos realmente qué es lo que hay allí, cómo funciona, cuáles son sus componentes. Me hablan que eso tiene 100 números, el código, entonces cada uno tiene una partecita con unos números. Todo ese mito que se ha generado alrededor de que es un código fuente y que esto lo digo figuradamente, nos ha querido convertir a los colombianos en algoritmólogos, cosa que es una ciencia para los especialistas a ultranza de esos temas de la tecnología. Hasta que no se hagan estas pruebas, estas revisiones, esta intromisión allá en lo tecnológico, no sabremos realmente si los anuncios de que va a ser inidóneo, que va a ser defectuoso. Por lo tanto, cualquier afirmación categórica, definitiva, es como medio anticipatoria, no corresponde a una verdad comprobada. Sí, pero también hay algo que más allá de todas estas explicaciones técnicas y complejas y todo lo demás, el asunto de percepción siempre está ahí, especialmente en los últimos 2 ciclos electorales presidenciales. La discusión ha sido el famoso formulario E14. Porque cuando pasan las elecciones inmediatamente aparecen unos formularios que tienen tachones, que tienen cambio supuestamente de nombre, que tienen cambio supuestamente de cifra y que generan una percepción de sospecha permanente. ¿Cómo se va a poder combatir eso? Bueno, tenemos varios momentos según cómo se vaya desarrollando. Esto que estamos hablando ahora, que es como los preparativos, los prolegómenos, es una parte muy tecnológica y en esta semana ya miraremos los resultados de lo que se empezó a hacer desde ayer. Ya en terreno, el tema del famoso formulario E14 que viene siendo utilizado muchas elecciones atrás, hay unas novedades en esta, que es lo que nos ha explicado el señor registrador con precisión. Por ejemplo, en esta hay 3 ejemplares iguales que van cada uno para un organismo de control distinto: el clavero, el destinatario de la información y el que hace la transmisión electrónica, que ahí ya entramos en el tema del algoritmo. Pero se ha dicho, y yo creo que equivocadamente, Feli, me alegra saludarlo, que es que el preconteo no tiene ningún valor y que eso no significa nada y que el preconteo es una cosa inánime. No, señor. Esa es la prueba documental física que queda para cuando venga la parte que es vinculante, que es el escrutinio, ya lo definitivo, que no lo hace la registraduría, sino los escrutadores que no son funcionarios de la registraduría. Entonces poder la gente tener la garantía de que si encuentra que le faltó un voto, o le hicieron trampa, o tacharon donde no era, o el número no es claro, tenga la fuente para comparar el E14 impreso físicamente, que es donde manifiesta la voluntad del elector, y soportado con la firma, que significa la presencia personal de los jurados. Lo que quiero decir es esto: el E14, que es el resultado del acto de votar, de ir a la urna, presentar la cédula, meter la papeleta, y que al final se cierra la votación, y los jurados de cada mesa de las 120 y pico mil que hay cuentan qué pasó en cada una de las urnas. Ese elemento que no define las elecciones tampoco es que sea cualquier cosita, nada menos que contiene la realidad en un documento público materializado en papel, que tiene unos testigos que lo hicieron y que tuvo unos controles de los propios jurados, de los testigos, de la registraduría, del Ministerio Público que va a estar presente, de los medios de comunicación, de las auditorías de los partidos y las campañas.
Ese es importantísimo. Se ha dicho equivocadamente que eso del preconteo como que no, como que es una cosa muy secundaria. No, señor. Ahí es donde se recurre a esa prueba material, física, documental, para comparar si los numeritos que resulten del escrutinio, que es la parte final, que si tiene fuerza vinculante para declarar elegido o no a alguien, sea conforme con la realidad. Es decir, si alguien intenta alterar el escrutinio mediante artificios de los algoritmos, tecnológicamente se va a enfrentar a la realidad que quedó plasmada en el E14. Ahora bien, puede haber cosas mal hechas, no solamente porque somos seres humanos y tendemos siempre a equivocarnos, como lo estoy haciendo yo en este momento. Puede haber mala fe, puede haber dolo, puede haber negligencia. Eso también tiene unos controles que al final de cuentas podrían terminar incluso en la justicia contenciosa para definir los temas electorales. Esto lo que significa es que no es un solo paso el que define la suerte de las elecciones, que hay controles sucesivos, que hay garantías que todos los interesados pueden participar y que cada etapa hay que ir agotando en su momento. Por ejemplo, y me disculpan que sea tan crudo, uno no puede tachar un E14 cuando se produjo la votación en la mesa si todavía no se ha hecho el escrutinio final, porque no habría con qué compararlo. Es decir, lo que diga el E14 con lo que diga el escrutinio hecho con tecnología. Y así cosas de estas que deben mirarse desde un punto de vista integral, de completitud, de que cada paso trae otro posterior sucesivo y al final hay un resultado de todo ese entramado de cosas jurídicas, técnicas, humanas, políticas, filosóficas, ideológicas, que es lo que reclama la sociedad colombiana para que le digan cómo fue que se manifestó Colombia en mayoría para que haya un nuevo Congreso y una nueva presidencia. Son más de 10.000 funcionarios de la Procuraduría que estarán al servicio de la paz electoral. Los veremos en los más de 1.000 municipios del país. Los distinguiremos, podremos preguntarles, hablar con ellos. 10.000 funcionarios en el país, precisamente impulsando esta paz electoral. Estarán acompañados también de sus pares de la Registraduría y de la Contraloría. Tengo entendido que será fácil distinguirlos por sus camisetas, pero sobre todo por ese espíritu que ha liderado el señor Procurador para que tengamos una jornada en paz. Señor Procurador, ayer pregunté por la reunión y recibí 2 mensajes. Alguien que estaba ahí en la mesa me dijo: quedó todo claro acá con el Procurador y sus invitados, fue muy buen anfitrión. 2 mensajes. Uno muy del Cauca: creyeron que el bulto era de hojas. Y otro muy de Horacio Serpa: cada loro en su estaca. ¿Con cuál me quedo, señor Procurador? Con ambos, pero una pequeña corrección idiomática. En el Cauca los campesinos, pues porque trabajan con vegetales, con árboles, matas, tienen un dicho que es muy diciente. Para decir que se engañaron con algo, que hubo apariencia, pero que la esencia era distinta. Dicen creían que el atado es como un bulto, que el atado era de hojas, como quien dice, se engañaron, ahí había un contenido, ahí había una piedra en vez de hojas. Es haciendo esa alegoría que la apariencia no nos puede dejar perder la esencia. Entonces, así dicen allá, creyeron que el atado era de hojas. Esa es una. Lo del loro, lo interpreto es que tenemos unas instituciones muy bien diseñadas de hace más de 100 años y han funcionado bien. Entonces cada uno tiene unas competencias. El Contralor hace el control fiscal y de seguimiento de buen uso de los recursos. El registrador se encarga de todo esto que venimos hablando los colombianos, de las elecciones y la identificación de los colombianos. La Procuraduría tiene que garantizar, entre otras cosas, la vigencia del orden jurídico, estar buscando que las normas se cumplan, que los funcionarios públicos no incurran en indebida participación en política, que cada quien cumpla sus funciones. Y hay algo muy importante, que sea realidad el mandato constitucional de colaboración armónica entre las diferentes manifestaciones del poder. Es decir, poder sentarnos las ramas del poder con los organismos de control para un propósito superior, que es la tranquilidad electoral.
Sí, señor procurador, pues por supuesto usted ha liderado esta cruzada muy importante para que no se afecte la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en el sistema electoral colombiano, pero quiero preguntarle también por otros problemas que se están registrando en el marco de las elecciones y quiero que hablemos del caso de Aguachica en el departamento del Cesar, una denuncia muy grave en la cual 2 congresistas están siendo señalados de ofrecer agua a cambio de votos. Y usted envió una comisión a ese municipio, ha estado muy pendiente y liderando la investigación. Por eso quiero preguntarle en qué va eso, qué han podido establecer en la indagación que está adelantando la Procuraduría General de la Nación. Bueno, Marcela, mucho gusto en saludarte. Sí, incluso ustedes fueron impulsores de esta actividad. Allá tenemos una Procuraduría Provincial en Ocaña y se ocupó inmediatamente, que tuvo la información de ir a averiguar qué era eso. Sobre estos temas, puedo decir lo que se conoce públicamente, no lo del expediente, porque hace reserva. Por ejemplo, que el carrotanque que tenía una publicidad de elecciones es de un señor particular, no es un bien público. Segundo, que todavía no se sabe y están los técnicos tratando de determinar el origen de esa agua que llevaban en ese carrotanque o en lo que estaban distribuyendo, porque podía ser agua del acueducto, pero el acueducto estaba cerrado porque no estaba funcionando y precisamente por eso es que salen a repartir el agua para mitigar la sed. Ahí hay una incógnita, el origen de esa agua. Imagínense dónde vamos. ¿Quién estuvo allí? Si el señor dueño, un particular dueño de ese carro, fue el que puso los afiches, o eso fue deliberado, o hacía parte de una campaña. Bueno, en fin, muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta antes de dar nosotros un veredicto final. Ojalá llegue el momento en que todos estos procedimientos tortuosos, demorados, llenos de pasos y contrapasos, sin violar las garantías constitucionales, ojalá pudiéramos tener resultados con mayor velocidad, pero es frustrante cuando entonces uno abre una indagación, le comunica a la persona vinculada y entonces ya empiezan a meter recursos. Todo eso es legal, todo tenemos que tramitarlo, entonces el tiempo empieza a alargarse y la necesidad de tener respuestas rápidas no corresponde con el avance institucional. Esto nos pasa a todas las instituciones, pero hay otro detalle allí. Si uno se atiene a la descripción de los hechos, eso constituirá un delito y los delitos corresponden a la Fiscalía. Entonces habría que darle la competencia a la Fiscalía o ellos empezar también por su parte y después unirnos. Todo esto tiene unos intríngulis complejos que pues es hartísimo explicárselos a la opinión y a los que no pertenecen a este mundo, pero son realmente frustrantes lo desueto y anacrónico de nuestros procedimientos para investigar y la carencia de una técnica y una tecnología que haga más veloz esto frente a la necesidad de aclarar las cosas. Este es un ejemplo, pero hay muchos que... Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo que va a dar de qué hablar. En algún momento se suspendió un señor alcalde de un distrito porque había la acusación de que estaba incurriendo en indebida participación. Pues por su posición y por su influencia, el que llevaba el caso, que no es el procurador nunca lleva expediente. Sí. Entonces se suspendió, pero acudió a una tutela y un juez en su sabiduría, en su inspiración legislativa, le levantó la medida. Sí, entonces el señor vuelve a su cargo. Entonces ahí lo que hizo la Procuraduría pues queda como un poquito, esperemos. Con posterioridad seguramente el Consejo de Estado dirá lo que tenga que decir en derecho. A eso tendremos que atenernos. Muy posiblemente cuando ya estos personajes estén elegidos. Pero, procurador, permítame, entonces, para no usar de su tiempo, quiero... La conclusión es que por más que queramos hacer cosas, los procedimientos hacen casi que inaplicable el deseo y la necesidad y el derecho de hacer justicia pronta. Cuando salga el fallo de lo que salga, lo que sea, entonces ya habrán pasado las elecciones. Entonces el propósito de evitar la indebida participación se ve truncado porque ahí hay unos procedimientos que el procurador, entre otras cosas, tiene que garantizar que se cumpla. Imagínate la contradicción. De acuerdo. Muy complicado el panorama. Y permítame, y le cambio también de tema nuevamente, procurador, porque hemos conocido una carta y quiero saber si usted tiene conocimiento. La envía la defensa de la representante Karen Manrique, una de las congresistas involucradas en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, al magistrado
magistrado Misael Rodríguez de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí está haciendo unas denuncias que son bastante delicadas relacionadas con el procurador que está asignado a este caso. Dice lo siguiente, le voy a leer rápidamente un fragmento. Dice: se evidencia como sustento de su solicitud de acusación 6 testimonios inexistentes en el devenir procesal de la actuación, los cuales fueron objeto de un análisis probatorio por parte del delegado del Ministerio Público y utilizados para sustentar su solicitud de acusación. Lo anterior, tras la verificación correspondiente, sugiere por lo menos preliminarmente el uso de inteligencia artificial en contravía de lo dispuesto por la normatividad vigente. ¿Usted tiene conocimiento de alguna queja por parte de la defensa de esta congresista en contra del procurador delegado en el caso por la supuesta citación de testimonios que dicen ellos no existen y habrían sido alterados? Sí, señora, llegó una copia ayer, inmediatamente se le dio traslado. Esto funciona así. No estoy conociendo de un expediente en particular porque eso no es permitido al procurador meterse en los casos específicos, ni a actuar, ni personalmente, ni por escritos ante quienes llevan los casos en la justicia, los magistrados. Eso no se puede hacer, el procurador nunca lo hace. Lo llevan los delegados, los judiciales 1 y judiciales 2 y quienes representan a la institución. Pero si llega una copia con información, como usted lo afirma, se puede resumir es que se cree que hubo uso de inteligencia artificial para hacer un alegato de conclusión y solicitar alguna decisión del magistrado. Uso que se le atribuye al delegado de Procuraduría. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Y se hizo. Darle traslado de eso al jefe, que es el coordinador de los delegados ante la Corte, que es un procurador nacional delegado para las Cortes. Entonces, ese jefe de ellos y ese coordinador es el que tiene que atender prontamente, diligentemente, eficientemente y mirar, él sí se puede meter en el expediente qué fue lo que dijo el señor funcionario nuestro, si eso corresponde a la realidad, y proponer la alternativa que corresponda a los hechos. Lo que termine, si eso es cierto, habrá las consecuencias que los reglamentos señalen. Si es parcialmente cierto, habrá otro tipo de consecuencias. Si resulta que no está aprobado eso, pues entonces vamos a ver en qué queda la afirmación, porque es una parte interesada, la defensa de una congresista que está siendo cuestionada penalmente en la sala de instrucción. Entonces, lo que me corresponde a mí es darle curso inmediato, se hizo, darle tránsito, ordenar que se hagan las constataciones y que se vengan las consecuencias que haya que tomar. ¿Sabe cómo soy yo? Que en eso sí no me demoro en tomarlas. Él se llama Gregorio El Hash y es el procurador liderando esta paz electoral a la que le deseamos muchos éxitos y le pedimos a la opinión pública que adviertan la presencia de todos estos funcionarios de la Procuraduría, Contraloría, Registraduría, que quieren precisamente blindar el proceso, pero sobre todo que se viva esta paz electoral. Procurador, mucho éxito con esta jornada y muchas gracias por atendernos. Bueno, Julio, muy reconocido con usted, siempre tan amables, tan queridos. Espero que la institución que me entregó el Congreso de la República esté a la altura de lo que los colombianos esperan y necesitamos, que las elecciones salgan bien en el 8 de marzo y después, y que realmente por una vez en muchas décadas estemos en un verdadero clima de paz electoral, con el amarillo Procu señalando dónde está la gente nuestra, vigilando las mesas de votación y los puestos de votación.